aparte, quiebre, Señor, quebrado del suelo del enemigo, toda hueste de maldad sea reprendida en esta tarde, y sea usted, Señor Jesucristo, quedándose con nosotros. Jesús, Espíritu Santo, Señor, llene de usted con gozo, con amor, con paciencia, con esos dones, Señor, con los cuales aclamamos, sea el Espíritu Santo, Espíritu de nosotros. Esa es su palabra, Señor amado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y somos libres, Señor, por su gracia, libres, Señor, por su amor. Permítanos, Padre, perdonar la alabanza, Señor, y que esta ofrenda, Señor, cual incienso, Señor, la tarde, Señor, Cantares te alabo, Señor, por tu nombre, tu gran poder, porque eres digno de ser alabado, por amoroso y grande en poder, porque tú eres digno de ser alabado, por amoroso y grande en poder. Con mis cantares yo quiero, Señor, entregar mi alma y mi espíritu también. Con mis cantares yo quiero, Señor, bendecir tu nombre por la eternidad. Con mis cantares yo quiero, Señor, bendecir tu nombre por la eternidad. Acción de gracias te traigo, Señor, como una ofrenda de gratitud, porque no tengo con qué pagarte este gran milagro que hiciste por mí, porque no tengo con qué pagarte este gran milagro que hiciste por mí. Con mis cantares yo quiero, Señor, entregar mi alma y mi espíritu también. Con mis cantares yo quiero, Señor, bendecir tu nombre por la eternidad. Con mis cantares yo quiero, Señor, bendecir tu nombre por la eternidad. Voy caminando con Cristo Jesús, por esta senda de salvación, porque en la lucha que hoy tenemos, un día cantaremos allá en su mansión. Porque en la lucha que hoy tenemos, un día cantaremos allá en su mansión. Con mis cantares yo quiero, Señor, entregar mi alma y el espíritu también. Con mis cantares yo quiero, Señor, bendecir tu nombre por la eternidad.
salvación. Gracias te damos por nuestros cantares, glorias y honra, Cordero de Dios. Gracias te damos por nuestros cantares, glorias y honra, Cordero de Dios. Con mis cantares yo quiero, Señor, entregar mi alma y mi espíritu también. Con mis cantares yo quiero, Señor, bendecir tu nombre por la eternidad. Con mis cantares yo quiero, Señor, bendecir tu nombre por la eternidad. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y dadle honra, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Amén. Yo alabaré Al Señor de los señores, al Rey de reyes, que en el tercer cielo está, y este nombre se alabado en mi alma, y este nombre nadie lo borrará.
ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Amada iglesia, que Dios te bendiga. Amén. Damos gracias a Dios en esta preciosa tarde. El Señor nos permite poder estar congregados para poder, amados hermanos, glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Para darle honras y glorias al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor para siempre. Que Dios bendiga el santo ministerio en esta tarde. Dios bendiga mi hermana Daisy, ¿verdad? Que está en su lugar, que se le bendiga. Mi hermana Guadalupe, que también le ayuda, ¿verdad? Dios te bendiga también. Amén. Y a todo el pueblo del Señor que se ha dado cita a este lugar, Gloria al que Señor. Dios te bendiga, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor para siempre. Estamos en un lugar especial. Amén. Aleluya. Dios, hermanos, se manifiesta. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Esperamos, hermanos, que todos seamos alimentados a través de la palabra del Señor, la cual, hermanos, viene sustentando nuestra alma, viene sustentando nuestro corazón. Gloria al Porque Señor. la palabra dice que es poderosa y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos, entra hasta lo íntimo. Bendito Dios. Por eso, hermanos, la palabra del Señor es viva. La palabra de Dios, hermanos, es viva. Muchas veces, quizás podría decir alguien, por mí lo está diciendo. Es que la palabra de Dios, hermanos, es viva. Bendito Dios, hermanos. Y ella nos habla. Y, hermanos amados, conforme a la necesidad nuestra, ¿verdad? Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, hermanos, Dios va a usar uno de sus siervos para que trabajen esta tarde y así, amados, seremos edificados en esta tarde a través de la palabra del Señor. Esperamos que Dios dé palabras a su siervo Sí. para que su pueblo, hermano, sea alimentado. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a doblar la rodilla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabanza. Pedimos, Señor amado, por su palabra, Dios, para que usted, bendito Padre, se glorifique en nuestras vidas. Bendiga ese consejo, Señor. Así esa palabra, Padre celestial, de bendición para nuestra vida. Palabra de consejo, palabra, Señor, de exhortación, palabra, Señor, digna de ser escuchada, Padre celestial, para que podamos crecer en sabiduría, para crecer en fe, Señor amado, y estar siempre atentos, como dice su palabra, velando en todo tiempo. Gracias, Señor, por su gran amor. Gracias por su misericordia. Bendiga su nombre, Señor. Bendiga su nombre, Señor amado. Bendiga su pueblo, Señor Jesucristo. De esta tarde estamos en este lugar, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por su bondad. Gracias por su misericordia. Por su palabra, por la bondad
camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar. ¡Aleluya! A Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. En las horas de esta hermosa tarde le damos gracias a nuestro Dios por su grande amor y misericordia. Es fiel en su bondad nuestro Dios, hermanos. Grande es su misericordia. Mire, hasta el día de hoy tenemos vida y eso es una bendición tan grande. Cada día mueren personas en los hospitales, en accidentes de tránsito y en cualquier cosa o índole pierden la vida. Algunos con una promesa maravillosa como la que tenemos usted y yo, pero otros no, otros para muerte. Y eso es triste, hermanos, eso es terrible para nosotros. Para que un pecador muera, debemos de estar siempre en oración para que Dios salve las almas. Pero vamos a leer su palabra, hermanos, en esta tarde. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y le invito a que busquemos el libro de los jueces. Libro de los jueces, amados hermanos. Libro de los jueces. Después de los primeros 5 libros de la ley. Después de Josué. Ahí lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Ahí está. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después va Josué y luego está Jueces. Ahí está, ahí lo vamos a encontrar. Capítulo 2. Libro de los jueces, capítulo 2. Amén. Vamos a meditar en unos versos, en la palabra de nuestro Dios en esta tarde. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, capítulo 2, verso 16 en adelante. Y la palabra de nuestro Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera, como está escrito: mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, apartáronse bien presto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Mas ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez, y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y los afligían. Amén. Amén. Espero, hermanos, que en esta tarde vengamos con gozo en nuestros corazones. Espero, hermanos, que cuando usted se presenta a la casa de Dios, venga con ese amén. Venga, hermanos, con esa alabanza para nuestro Dios. Porque el amén, la alabanza, la gloria y la honra no es para los que estamos aquí al frente. Nosotros, hermanos, somos nada más algún instrumento que Dios usa para hablar a su pueblo. La alabanza, la gloria y la honra es para aquel que vive y permanece para
siempre. Aleluya. Aquel que tiene sus ojos como llama de Amén. fuego, Sí. dice la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre en esta tarde. Aleluya. La palabra de nuestro Dios es de bendición para nuestra vida. Hemos tomado la lectura en el libro de los Jueces, un libro, hermanos, de historia nacional del pueblo de Israel, acerca de este pueblo, que en sus comienzos, hermanos, como bien hemos leído, estaba en formación. Ya habían sido libres del yugo del egipcio, habían sido libertados, amados hermanos, de la esclavitud de Faraón. Ya habían pasado, hermano, un buen tiempo en el desierto y habían llegado a aquel lugar que se les había prometido, es decir, las tierras prometidas. Pero en los versos que nosotros hemos leído, encontramos, hermanos, que son jueces. En lo secular conocemos a una persona juez, a una persona que se prepara, va a su bachillerato, su educación media, luego llega a una educación superior. Él estudia leyes, toma esa carrera, hermano, pero estudia 5 años. Estaba leyendo, hermano, que para que una persona sea un juez, aquí en nuestro país, necesita por lo menos ser un juez de paz y tener por lo menos 2 años de experiencia administrando leyes. ¿De qué tipo de leyes? Civiles, penales, mercantiles y entre otras cosas. Pero el juez del que nos habla la palabra de nuestro Dios no es un juez como en lo secular nosotros podemos verlo, hermanos. Porque aquellos dictan una sentencia a favor o en contra. Y si el juez se deja engañar o se deja manipular, tuerce la ley. Porque es un hombre. Pero estos jueces no eran así, no eran de ese tipo. Nosotros encontramos en el libro, hermanos, de Josué, en el capítulo 24, hermanos, cuando están reunidos frente a frente, ya aquel anciano, aquel hombre llamado Josué, ya había caído en vejez. Pero aquel hombre no decaía en su vigor, dándole la palabra de consejo, dándole la palabra de enseñanza, y les decía, ahí ustedes vean qué hacen, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vean ustedes qué está delante. Fueron libertados del yugo de Egipto, fueron quitados aquellos dioses, pero ahora se están volviendo nuevamente. Y encontramos en el capítulo 24, hermanos, que Él hace pacto. Él hace pacto, hermanos, con toda la casa de Israel. Hace pacto con todos los que estaban ahí. Estaban los principales, estaban los capitanes, estaban los príncipes, y todos a una voz dijeron, sí, a Jehová adoraremos, a Jehová iremos, o en pos de Él andaremos. Pero en el libro de los Jueces encontramos, hermanos, algo terrible. Encontramos cosas, ¿cómo podría explicarles? Tan difíciles de comprender. Hay personas que se apartan del camino de Dios, personas que adoran, y no estoy hablando de pocas personas, sino que estamos hablando del pueblo del Señor. El pueblo del Señor toma a los dioses de los cananeos y les adora, les rinde culto, es decir, a Baal y es decir, a Acera. Hallamos asesinatos extraños, hermanos, como un asesinato familiar, como lo es de Abimelech, que a todos los 70 hermanos los sacaba. Hallamos mutilaciones extrañas, hermanos, donde una mujer es prácticamente mutilada en muchas partes y enviada, hermanos, a todas las tribus de Israel, y se levanta una guerra civil. Y el periodo de los jueces es un periodo oscuro, porque encontramos, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, casi en cada capítulo, que dice, y el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios,
y se apartó. ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha dado una tarea y no la hemos cumplido? Amadas hermanas o las jóvenes que están en esta tarde, le han dicho quizás a su mamá: mire, hoy me va a hacer la limpieza y usted va a quedar a cargo de la casa y va a terminar todo el oficio. Llegó en la tarde ahí la responsable, su mamá o su papá, y ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? Y ahí viene el castigo. Y el pueblo de Israel se comportaba de esa manera. A aquel pueblo se le fue dicho que exterminaran aquellas naciones que estaban delante de ellos. Pero aquellas naciones no lo hicieron, no se quedaron solamente de brazos cruzados, sino que cuando Israel llegó, pues dice que se hicieron amigos. Israel, en vez de acabarlos, los hizo tributarios y estuvieron juntamente con ellos. Yo quiero que me invitarlo, hermanos, al verso 1. Y dice de la siguiente manera: y el ángel de Jehová, siempre en el capítulo 2, y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Botín, y dijo: os saqué de Egipto y os introduje en tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije: no invalidaré mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido mi voz, porque habéis hecho lo malo. Por tanto, yo también dije: no los echaré delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses por tropiezo. ¿Ya se ha levantado usted en la noche en lo oscuro y ha tropezado con algo, hermano? Supóngase que se levantó y caminó y se tropezó, y volvió a regresar y se tropezó en lo mismo porque usted no lo quitó. ¡Qué terrible! Entonces la nación de Israel tropezaba con los dioses de los cananeos, de los amorreos, de los fereceos, de aquellas naciones el cual Josué les había encargado determinantemente que fueran exterminadas, que los sacaran de ahí. En cierta ocasión le dice: y en 10 tábanos le dice. ¿Cómo hallaron a aquella nación? No fue que aquellos se esforzaron, sino que la mano de Dios siempre estaba con ellos. Pero ellos no reconocían a Dios. Ellos no reconocían a Dios. En el capítulo 17 siempre, hermanos, del libro de los jueces encontramos, hermanos, que dice que entonces no había rey y cada quien hacía lo que quería. Cada quien hacía como mejor le parecía, dice la palabra de Dios. Bueno, hoy no está mi mamá, hoy no está mi papá, no voy a hacer nada. No hay quien me mande, dice. ¿Verdad? Moralmente nos apartamos de lo que es correcto. Hablo no solamente con los jóvenes, sino con nosotros también. Nuestro jefe, ¿verdad? Quizá nos puede encargar en el trabajo algo. Bueno, no está mi jefe, o apartándose nuestro jefe. ¿Y para qué le vamos a hacer caso a nuestro Señor? A veces actuamos de esa manera, pero que Dios nos ayude. Pero dice la palabra de nuestro Dios que Jehová suscitó jueces. Trayendo en memoria, hermanos, lo que le decía un juez es aquel que estudia, se prepara académicamente. Pero el juez del que estamos hablando, que Dios levantaba, no era así. No era una persona, hermano, que se había preparado secularmente con un estudio académico, no. Aquel hombre era un hombre que en el corazón de él estaba el temor de Dios principalmente. Estaba, hermano, aquella rendición por parte de él para darle la alabanza a su Dios. Primero tenemos a Otoniel, después tenemos a Od, luego, hermanos, tenemos a Barak y a Débora, y ahí tenemos a una persona también como Jael, que acaba, hermanos, con la vida de aquel que iba huyendo. Luego, hermanos, tenemos a Sansón. Nosotros tenemos ahí a aquellos jueces como Sansón, con una persona con fuerza extraña, una persona con una fuerza increíble. Tenemos también, hermanos, como a Jefté, tenemos a Gedeón,
aquel hombre, muchos dicen, eso era un hombre cobarde. Así dicen algunos, yo no sé por qué se refieren de esa manera. Pero si nosotros en nuestra familia, solo nosotros fuéramos cristianos, creyentes, y se le dijese, y aquellos fueran de la religión secular, y le dijeran, vaya, vas a ir a botar los muñecos de tu mamá, de tu papá, vas a ir a botar a aquella virgen que tiene, quizás no lo hacemos, hermano. Mira, aquel hombre tomó valor y lo hizo. Llega el ángel de Jehová y le dice, varón esforzado, le dice. Varón esforzado, le dice. Entonces, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, mas Jehová suscitó jueces que lo librasen de la mano de los que los despojaban. Cuando el pueblo del Señor se aparta del pacto que había hecho con su Dios, rompe, hermanos, aquella alianza con Dios. Es decir, hermanos, cuando el hombre ha recibido a Dios en el corazón, ha creído que Dios es el único que puede salvarle y darle la vida, pero llega el momento de la tentación y cede, pero por vergüenza o por diferente índole se aparta del camino de Dios, entonces es, hermano, azotado por la misma maldad, por el mismo pecado, por lo mismo que él hizo delante de la presencia del Señor. Así el pueblo del Señor se apartaba, hermano, de la misericordia de Dios. Se apartaba y lo que Dios había hecho ya no lo tenían en memoria. Se levantaba una generación y venía otra y desconocía la misericordia de nuestro Dios. Reconocía la misericordia que Dios había hecho allá en Egipto, cuando los había sacado con mano fuerte, extendida y poderosa. Cuando había abierto allá el mar rojo, hermano, en dos partes, y había pasado, hermano, a aquel lugar, y había visto cómo el egipcio, cómo aquel que les perseguía, cómo aquel que los amedrentaba, cómo aquel que los azotaba, quedaban ahogados, hermanos. Yo no sé si usted se recuerda del momento que recibió a Cristo. Yo no sé si usted se acuerda, hermano, de la misericordia que Dios ha tenido en su vida. Pero ha sido grande, hermanos. No fue pequeña la misericordia. ¿Cómo no recordarnos de esa misericordia, hermanos? Sí. Pero no recordarnos de lo malo que hacíamos, sino de la bondad de nuestro Dios. Porque Él es bueno. Alaba a Dios, hermano. Aleluya. Él es bueno para con nosotros. Amén. Sí. Él es bueno, hermano. Pero la nación de Israel se apartaba. Sí. Con esto no quiero decir que nosotros somos mejores que ellos, hermano. Porque a veces nosotros cedemos ante las cosas malas. Y digo nosotros porque hay cosas tan minuciosas o pequeñas que nos hacen, hermano, quizás no enojar o irritar o así de esa manera, pero le causamos falta a nuestro Dios con hablar o hablar de nuestro hermano. O aquí encontramos que la nación se apartó de su Dios y empezaban a adorar a dioses que ellos no habían conocido. Allá estaba aquel hombre, hermanos, aquel rey que había mandado a llamar al profeta para que maldijese a la nación de Israel. Pero a aquel hombre, hermano, como le enseñaron unas monedas, como le enseñaron un saco de dinero, allá iba con la profecía, ¿verdad? Y era profeta de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó en el camino? Halló, ¿verdad? Un ángel con la espada desenvainada, hermano. Y lo detuvo, hermano. Y en vez de profetizar maldición contra el pueblo de Dios, empezó a profetizar bendición. Allá estaban en el campamento Moisés y todos los príncipes, dice. Pero ahí iba uno caminando en medio de Moisés. Allá estaba Josué, hermano, quizás estaban sentados, yo no sé. Pero aquel hombre iba con una cananea. Iba con una cananea. Pero ahí había un varón, hermano. Había un hombre que dice la palabra de Dios que tomó una lanza y traspasó a los dos. Ahora no vamos a hacer así, no va a agarrar un cuchillo y le va a ir a meter al hermano, no. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Que no es con espada,
no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Amén. Debemos Sí. orar, hermano, buscar de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Encontramos la historia de Gedeón, cuando aquellos madianitas, hermanos, llegaban a robar a aquella nación, llegaban a despojarles de todo el grano, de toda la cosecha, del ganado que ellos tenían. Entonces, hermanos, aquellos pues rogaban como en su interior y decir, ¿por qué nos pasa esto? Quizás algunos decían, ¿por qué nos pasa esto? Sin embargo, sabemos la historia del pueblo de Israel. El periodo de los jueces fue un periodo decadente, terrible, hermano, que casi dura aproximadamente 400 años. Un periodo largo, por decirlo así, hasta que llega el periodo de la monarquía, en el tiempo, hermanos, de Samuel, cuando instituyen al primer rey, que fue Saúl. Pero, hermanos, en todo ese periodo el pueblo de Dios se extraviaba cuando el juez moría, cuando el juez, cuando aquel que juzgaba, cuando aquel que administraba, hermanos, la ley, cuando aquel que era el referente, el consejero, cuando aquel que daba el consejo moría, pues el pueblo del Señor se extraviaba. Quiere decir, hermanos, que poniendo por ejemplo, si en algún día nuestros hermanos partiesen, ¿qué sería de nosotros? ¿Nos extraviaremos? ¿Qué sería de nosotros? Si la palabra dice que tenemos la palabra profética más permanente y más segura a la cual nosotros debemos de estar atentos. Pero pasaban décadas, a veces periodos de 10 hasta 20 años, hasta que Dios levantaba a otro juez, hasta que el referente moral levantaba a Dios para Israel. Y dice, mas Jehová suscitó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, apartáronse bien presto del camino. Apartáronse rápido, dice en la otra versión, en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos, mas ellos no hicieron así. Encontramos, hermanos, que no obedecieron la palabra de Dios, se apartaban del camino de Dios periódicamente. A Gedeón se le llama Jerobal por haber destruido el altar a Baal. Entonces, hermanos, nosotros encontramos que aquella nación decaía a la idolatría. Al caer en la idolatría, dice ahí la palabra de nuestro Dios, y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos. Encontramos que la fornicación no solo es como nosotros tenemos la idea, que dos jóvenes tienen relaciones, no, sino también, hermano, es cuando el pueblo del Señor adora a lo que no es Dios. Toma, hermano, como ídolo a su trabajo, toma como ídolo puede ser hasta su hijo, puede ser, hermano, algo que le desvía de lo que es correcto a la adoración de nuestro Dios. Entonces dice la palabra del Señor, y fornicaron tras dioses ajenos, dice la palabra del Señor. ¿Y cuáles eran esos dioses ajenos? Si aquellos habían escuchado, hermanos, de Jehová de los ejércitos, no habían escuchado de alguien más. Y no solamente habían escuchado, sino que habían visto, hermanos, cómo la mano de Dios estaba con ellos. Allá en el desierto, Moisés decía, si tú no vas, yo no me muevo. Y aquella columna de nube se movía cuando el pueblo de Dios se movía. Y aquella columna de fuego, hermanos, se movía cuando aquel pueblo también se movía. Porque Jehová los dirigía todo el tiempo, dice la palabra de Dios. Amén. Sí. Todo el tiempo. No los dejaba. Es como nuestras vidas, hermanos. Él no nos ha dejado hasta este momento. Él está con nosotros cada momento. En las dificultades, Él está con
con nosotros. Sí. En la adversidad, Él está ahí también. Aleluya. En la enfermedad, ahí está, hermanos. Bendito Sí. sea Dios. En los momentos tristes, ahí está con nosotros. Sí. Él está ahí con nosotros, hermanos. Pero la palabra de Dios dice que fornicaron tras dioses ajenos. Adoraban a Baal y adoraban a Acera. Dioses, hermanos, de los cananeos. Qué terrible la situación. Y eso se repite aún después en la monarquía. Llega Saúl, el primer rey, hermanos. Luego llega David y Salomón. Salomón, hermano, es inducido también a la idolatría por sus mujeres. Porque hace alianza, hermano, cuando él no debía haber hecho una alianza con Egipto. Aquel quizás pensaba, no vaya a ser que después sea perseguido. Y hace una alianza, hermano. Y después vemos, hermano, que en la tribu del norte como en la tribu del sur se levantan reyes. Algunos reyes buenos, otros reyes malos. Unos reyes, hermanos, rectos delante de la presencia del Señor, pero otros reyes torcidos, que hacían fornicar al pueblo, que hacían que el pueblo de Dios también se apartara. Pero ahí estaba la voz profética, ahí estaba Elías, ahí estaba Eliseo, ahí estaba la voz de Dios también, hermanos, dirigiendo el pueblo de Dios. Amén. Sí. Nunca dejó Dios a su pueblo extraviar. Y el que se extraviaba, hermanos, era porque perdía quizás cordura en su ser. Perdía, hermanos, que quién había sido con ellos. Decían allá, cuando estaban en el desierto, allá estábamos mejor en Egipto. Allá teníamos tomate, allá teníamos cebolla, allá nos daban caldo. Sí, quizás les daban caldo. Le daban quizás, hermanos, una comida pasajera, pero era comida de desesperación. A nosotros Dios nos ha dado, hermanos, una vida nueva. Nos ha librado del yugo del pecado. Nos ha libertado, hermanos, de tanta maldad. Yo no sé si usted se alegra, hermanos, en esta tarde. Aleluya. Yo no sé si usted le da la alabanza a nuestro Dios. Amén. Algunos hermanos fueron libres de la idolatría, de los ídolos, de la religión secular, que muchos dicen, no, si Él hace milagros. Muchos fueron arrancados de ahí. Otros del vicio, del licor. Otros hermanos perdidos en lenguajes terribles, maldicientes, o con palabras obscenas, hermanos, y con comportamientos tan horribles. Fueron libres de ahí. Pero dice la palabra de Dios, y tampoco oyeron a sus jueces. La palabra juez en hebreo significa libertador. La palabra juez significa libertador. Y nosotros conocemos el juez por excelencia. Nosotros Amén. conocemos el juez que es por excelencia el nuestro libertador. Es a Aleluya. saber, Cristo Jesús. Amén. Él rompió esos yugos de pecado. Él quebró esas cadenas de maldad. Y ahora somos libres, hermanos. Aleluya. Bendito Dios. Ahora somos libres. Sí. Ahora somos libres Gracias a Dios. del pecado. Cual ave triste en su prisión, enfermo estaba y sin perdón. Aleluya. Pero un día Cristo llegó, dice. Amén. Un Sí. día Cristo, dice, llegó. El libertador. Me libertó, me libertó. Gloria a Dios. Entiendo, qué bendición, hermano, la que nosotros Aleluya. tenemos. Sí. Dele la alabanza a su Dios. Gloria a Dios. Dele la Amén. alabanza al que vive y permanece Aleluya. para siempre. Jehová nuestro Dios, Cristo nuestro libertador. Sí. hermano. Amén. Rompiendo yugos de esclavitud. Sí. hermano. Qué bendición más grande. Amén. Pero dice ahí, se apartaron rápido, se apartaron presto del camino, no en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les suscitaba un juez, Jehová era con el juez y los libraba de la mano de los enemigos, todo el tiempo en el que el juez
porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que les oprimían y los afligían. Como les digo, la historia del pueblo de Israel es trágica. Encontramos cosas terribles, pero es una historia, hermanos, porque estamos leyendo un libro que es histórico. Historias, hermanos, del pueblo de nuestro Dios. En los periódicos puede usted encontrar historias, pero sin un trasfondo, sin una enseñanza, sin una inspiración. Sin embargo, nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios una palabra de consejo, una palabra de aliento, hermano, Amén. una palabra, hermano, que no viene vacía, sino que fue, hermano, inspirada por Dios para enseñanza de su pueblo. Aleluya. Usted puede decir, sí, pero se lo dijo a los israelitas, pero es también para nuestro tiempo, Sí. porque ahora tenemos toda esta palabra de bendición, hermano. Amén. Pasaron diferentes periodos en la historia para que nosotros tengamos la Biblia en nuestras manos, para que nosotros tengamos este libro completo, que es la guía, que es un mapa, hermanos, que nos dirige a hacer lo correcto, Bendito Amén. Dios. que nos dirige a hacer lo bueno, hermanos. Qué Aleluya. bendición la que nosotros tenemos. Qué bendición más grande la que nosotros tenemos. Dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a modo que todo hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Amén. La Sí. palabra redarguir, hermanos, usted ha visto esas ramas torciditas de los árboles. Pues la palabra redarguir es que sea rectecito. Quizás el árbol no se puede, ya cuando crece ya queda torcido. Pero nuestra vida sí, hermanos. Nuestra vida sí. Él es el que hace esa obra en nosotros. hermanos. Amén. Él es el que hace esa obra en nosotros. Dice que él se arrepentía a causa de los gemidos, Sí. de los gemidos de su pueblo. Él se arrepentía, hermanos, porque dice la palabra de él, hermanos, que él es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Sí. Allá estaba, hermanos, a aquel profeta que se le había dicho, vas a ir a predicar a Nínive. Aquel hombre no quería ir. ¿Y sabe por qué no quería ir? Porque aquel sabía y decía, yo sé que tú le vas a perdonar. Y era una nación que decía, dice la palabra de Dios, que no conocía, que no sabía distinguir la derecha de la izquierda. No sabía qué era bueno o qué era malo. Aquellos eran de continuo al mal. Pero cuando llegó el profeta con aquella palabra, hermanos, se arrepintieron de sus pecados. Amén. Aleluya. Y el rey, hermanos, hasta el rey atendió y declaró, hermanos, que había que sentarse en ceniza y silicio. Había que humillarse. Y toda la nación fue perdonada, hermanos. Amén. Qué bendición, hermanos, las palabras que nosotros encontramos en estos libros. Un libro, hermanos, que, como les digo, encontramos cosas extrañas. Desde el comienzo, hermano, gente que se aparta de la adoración verdadera. Elías le decía, si Jehová es Dios, sírvanme. Y si Baal, vayan en pos de él. Así le decían, y el pueblo no respondía nada, dice. Sí. No respondía, quedaba en silencio. No sabía distinguir, hermano, que si era bueno o era malo. Pero aquel hombre, hermanos, oró al Señor. Oró al Señor. Y el corazón de toda aquella nación volvió. Y decía, Jehová es Dios. Aleluya. Sí. Jehová es Dios. Amén. Así decían, hermanos. A veces nosotros encontramos relatos en este libro, hermanos, en el cual son de bendición. El tiempo se va, hermanos, rápidamente, Sí. pero va a quedar otro de mis hermanos para que quizás no se ha explicado de la mejor manera, el tiempo no alcanza.
Sin embargo, le damos gracias a nuestro Dios Amén. Sí. porque Él, con nuestras infidelidades, Él sigue siendo fiel con nosotros. Él está, hermano, siempre atendiendo nuestras flaquezas. Él nos está dando fortaleza en todo momento, hermano. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad que podamos resistir la tentación. Es el Espíritu de nuestro Dios. Él es el que está con nosotros y nos ayuda a salir adelante. Amén. Damos gracias a nuestro Dios. Yo me he alegrado en esta tarde y que el Señor le bendiga. Amén. Aleluya, bendito sea. En el día de los santos congregados con amor, los lavados con la sangre del bendito Hijo de Dios, los lavados con la sangre del bendito Hijo de Dios. Cristo es mi refugio, Cristo es mi refugio, Cristo es mi refugio y mi cuerno de salud. Hoy ha sido declarada la paciencia de Moisés, que con toda mansedumbre examinaba a Israel, que con toda mansedumbre examinaba a Israel. Cristo es mi refugio, Cristo es mi refugio, Cristo es mi refugio y mi cuerno de salud. Moisés era siervo manso, pero nunca se confió. Él tenía por defensa el escudo de la fe. Él tenía por defensa el escudo de la fe. Cristo es mi refugio, Cristo es mi refugio, Cristo es mi refugio y mi cuerno de salud. Débora la profetisa con Barak se presentó, entonándoles un himno a los de buena voluntad, entonándoles un himno a los de buena voluntad. Cristo es mi refugio, Cristo es mi refugio, Cristo es mi refugio y mi cuerno de salud. Han cesado los caminos en los días de Israel, hasta que la profetisa en Israel se levantó, hasta que la profetisa en Israel se levantó. Cristo es mi refugio, Cristo es mi refugio, Cristo es mi refugio y mi cuerno de salud. Aleluya. Amén. El Señor. El Señor nos bendiga. Amén. Amén. Gracias al Señor que nos tiene un día más congregado en Amén. Aleluya. este santo lugar. Dios bendiga al pueblo del Señor. Aleluya, amén. Al santo ministerio, Dios nos bendiga. Amén. Pueblo congregado, Dios les bendiga. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra, hermanos. Sí, aleluya. Que hemos recibido. Dios bendiga a nuestro hermano Samuel. Amén. Sí, ha traído, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Vamos a confirmar, hermanos, el tiempo es breve. Libro de los Jueces,
capítulo 2, verso 16. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, dice su palabra. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Hasta el 19. Hasta ahí el 19. Leemos el 19, dice: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Amén. Amén. Bendito Dios. La lectura ahí continúa, hermanos. Es una preciosa enseñanza, hermanos, para cada uno de nosotros. Ya hemos escuchado, hermanos, la explicación de la palabra del Señor. Cómo, hermanos, el pueblo de Israel ha venido, hermanos, siendo formados, siendo preparados, siendo instruidos, siendo disciplinados incluso, hermanos, por nuestro Dios. Y este periodo, hermanos, el llamado el periodo de los jueces, fue un periodo, hermanos, muy decadente, es decir, hermanos, que el pueblo caía, se levantaba, caía, se levantaba, y así vinieron, hermanos, por mucho tiempo, mostrando, hermanos, infidelidad, mostrando desagradecimiento, mostrando falta de reverencia hacia nuestro Dios, cayendo en vacío, hermanos, en pecados de idolatría, de paganismo, por causa, hermanos, de no obedecer los mandamientos del Señor. Este tiempo de los jueces, hermanos, vemos cómo Dios les levantó jueces, hermanos, después de la muerte de Josué. Habiendo sido Moisés un libertador, hermanos, grande para su pueblo, después de la muerte de Moisés vino, hermano, Josué, quien también fue un gran libertador para su pueblo. Gobernó a su pueblo, al pueblo de Israel, durante como 110 años. Durante ese tiempo, dice la palabra del Señor, que el pueblo se mantuvo fiel a los mandamientos y a la palabra del Señor, de tal manera que incluso antes de morir Josué los hizo, hermano, jurar delante de Dios que andarían y deberían de andar en los caminos del Señor sin apartarse a diestra ni a siniestra. Yo bendigo la obra del Señor, hermano, que trabaja con ministerios de ancianos. Sin embargo, hermanos, las generaciones van cambiando. Y es una petición delante de nuestro Dios, hermanos, tanto de manera personal como también considero que de parte de mis demás hermanos también, hermanos, que sea el Señor guardando a su obra. Amén. Que aunque venga una generación nueva, aunque venga, hermano, una generación joven, pero que sea una generación temerosa de Dios. Que sepa, hermano, guardar la sana doctrina de la palabra del Señor.
y que se apegue a los mandamientos de la palabra del Señor, hermanos. Aleluya. Le oramos al Señor por ello, hermanos. Amén. Que se mantenga, hermanos, tratándose de guardar la pureza, la dirección, lo que el Señor nos ha enseñado en base a su palabra, hermanos. Que no venga otra generación que no conozca a Jehová y que se desvíe, hermanos, tras la novedad que ofrece el mundo. La apostasía, hermanos. Acá habla acerca de la apostasía del pueblo de Israel y el trabajo, la obra que tenían que hacer los jueces. Una obra, hermanos, que comenzaban y posiblemente, y ahí lo dice la palabra del Señor, que durante ese juez vivía, se mantenía aquel pueblo tratando de agradar a su Dios. Pero una vez, hermanos, el juez moría, ese pueblo volvía a caer en el pecado, en la idolatría. Vemos, hermanos, dice la palabra del Señor, que después de la muerte de Josué, se levantó, dice, otra generación que no conocía, hermanos, a Jehová. Toda aquella generación que estuvo en el tiempo de Josué, dice que fue reunida a sus padres, pero después se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esta generación, hermano, fue una generación nueva. En el tiempo de Josué fueron, hermanos, obedientes al mandato, a la palabra de Dios. Pero luego, después de esto, hermanos, los hijos de Israel dicen que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a los ídolos, a Astarot. Lo adoraron, dice, y Jehová, se encendió la ira de Jehová sobre ellos. Aleluya. Contra el pueblo de Israel. Así que el Señor los entregó, dice, en mano de sus enemigos. Los vendió en mano de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, dice. Cuando el pueblo se aparta, cuando el ministerio incluso se aparta, hermanos, de los mandamientos del Señor, hay pérdida. Hay fracaso. Hay, hermanos, decadencia. Hay desánimo, hay falta, hermanos, de respaldo en la obra del Señor. Porque se está cambiando la enseñanza de una manera sutil, hermanos, que poco a poco se va entrando, hermanos, en el enfriamiento, en el acomodamiento y queriéndose ajustar al mundo. Este pueblo quiso parecerse a las naciones vecinas. Se hicieron alianza con ellos de tal modo que dijo incluso Dios, hermanos, no le voy a quitar, dijo él, de delante de ellos las naciones, para que sean, dijo ella, como espinas para ellos. Tropezaderos o azotes serán para ellos, dijo nuestro Dios. Por esto Dios les dejó aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó, dice, en manos de Josué, para probar el corazón de su pueblo, para ver si iban a andar o no en sus mandamientos. Cuando nosotros no queremos, hermanos, despojarnos de algo, Dios lo deja ahí, para que tarde o temprano sea para nosotros causa de tropezadero. Porque Dios quiere, hermanos, que nos despojemos de todo peso y de pecado que nos asedia. Pero si lo estamos chineando ahí, hermanos, está bien, Dios lo deja ahí para nuestra consecuencia. Para que tengamos pérdida. Y Dios es tan misericordioso que algunas veces todavía, hermano, da esperanza, da oportunidad. Pero no todas las veces, hermano. Dios con el tiempo también, hermano, aunque es lento para la ira y grande en misericordia, pero también se cansa el Señor. Con su pueblo, hermano, camino en el desierto, muchas veces lo perdonó. Éxodo 32 dice, hermanos, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues, le dice, que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se inclinaron ante los dioses de oro. Aleluya, gloria a Dios. Te ruego que perdones ahora, le dice, su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Jehová le dijo, al que pecare contra mí, le dijo, a este raeré yo de mi libro. Pero le dijo
dijo el Señor, ve pues, le dice, ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, le dice, yo castigaré en ellos su pecado. Sí. Aleluya. Porque ya Dios, hermano, nos había perdonado muchas veces. Tal vez así. Como 10 veces le dijo, hermano, que nos había perdonado ya. Lo habían provocado, lo habían irritado al Señor, hermano, con los dioses de los pueblos, los cuales no son dioses, son ídolos. Lo habían provocado a ira de tal manera, hermano, que la ira del Señor se encendía sobre ellos. Y muchas veces miles de ellos morían en un solo día. 23,000. Pablo dice, hermano, 24,000, incluidos 1,000 príncipes. En un solo día murieron esa multitud por causa de la desobediencia. Pero ahora tenemos esta enseñanza, hermanos, de la palabra del Señor. Quizá los puntos centrales, la idea central o el mensaje, lo que el Señor nos quiere hacer un llamado es a la fidelidad. Aleluya. A mantenernos firmes en la obra del Señor sin fluctuar nuestra profesión. La obediencia a la palabra del Señor, tal vez, hermanos, o quizá esté cerca o para algunos lejos caer en la apostasía. Porque la apostasía no es más, hermanos, que negar la obra de Dios en nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, hermanos, que habiendo contemplado, habiendo recibido, hermanos, el Espíritu Santo en nuestra vida, el cual nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y después venir a decir, no lo conozco, no hizo nada el Señor Dios por mí. El Evangelio no tiene sentido, dijo alguien, no es para mí. Negarlo de esa manera, hermanos, eso es apostasía. Volverse del camino, hermanos, del cual el Señor lo ha sacado. Hacer afrenta al Espíritu de gracia, dice el escritor de los Hebreos. Pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tener por inmunda la sangre con la cual hemos sido santificados. Aleluya. Volver, hermanos, como el perro vuelve a su vómito, dijo Pedro, hermanos. La puerca lavada al cielo. Volver al pecado. Israel lo hacía constantemente. Y la misericordia de Dios fue tan grande, hermanos, que los perdonaba una y otra vez. Dice el Salmo, hermanos, 78, hablando, hermanos, Asaf dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, dice. El problema que se nos está dando en este tiempo, hermano, me detengo en este punto, es ¿cuál habrá sido, hermano, la razón por la cual el pueblo de Israel se descarriaba de tal manera que de una generación a otra se olvidaban de Dios? No estamos transmitiendo a nuestros hijos los hechos de nuestro Dios. No estamos compartiendo, hermanos, el evangelio de la palabra del Señor, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a la siguiente generación, y estamos dejando que el mundo adoctrine a nuestros hijos, enseñe a nuestros hijos, y que lo hace de una manera, hermanos, tan sutil, tan rápida, de una manera, hermanos, tan fácil, que le pone todos los medios a la disposición. Y nosotros estamos descuidados, dormidos con la siguiente generación. ¿Cómo será la próxima generación? Aleluya, gloria a Dios, en esta gloria tierra. al Señor. ¿Cómo será la próxima generación? Tengo un niño ya entrando a los 9 años. La preocupación viene, hermanos, cuando ya van despertando en ellos los pensamientos, las ideas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y es una preocupación constante, una petición a nuestro Dios, poniéndolo siempre, todos los días en las manos del Señor, que Él lo guarde,
Porque ellos se fijan. Ellos se fijan, hermanos, en todo, desde pequeñitos. Pero depende cómo nosotros, hermanos, los vayamos instruyendo, les vayamos contando, hermanos, las maravillas, los favores, las misericordias, el poder de Dios en nuestra vida, cómo el Señor cambió nuestras vidas en un momento determinado. Aleluya. Así también llegará el momento en que ellos entrarán en ese cambio, Gloria al Señor. en esa bendición. Que nuestros padres nos las contaron, dicen, no las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo con nosotros, dice el salmista. Él estableció testimonio en Jacob, puso su ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Bendiga a los hijos que vienen en camino, los hijos que todavía no están, pero que ya están en la memoria de nuestro Dios, hermanos. Sean benditos desde ya. Aleluya. Los hijos de los matrimonios recientes, que Dios los bendiga y los guarde, hermanos. Que haya propósito para la vida de estos niños, de estos pequeñitos que vienen, hermanos. Para que puedan ser fieles servidores en la obra del Señor. Para que no vayan, hermanos, a la perdición, sino que caminen junto con nosotros en la obra del Señor. Aleluya. Aleluya. Y dice, hermanos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, dice. Y comienza, hermanos, el salmista a dar testimonio de la generación, de cómo fue el pueblo de Israel. Ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de su Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón. ¿Qué les contamos a nuestros hijos, hermanos? ¿De qué les hablamos a nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que la próxima generación, hermanos, no caiga en vacíos? Este pueblo, hermanos, tenía un problema. Josué pudo visualizar eso y le dice, cuando lo reunió a todos, hermanos, le dijo, escojan ustedes hoy, le dice, ¿a quién van a servirle? Si a los dioses de los cananeos que están al otro lado del mar, o a los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres, dice, pero mi casa y yo, le dijo Moisés, serviremos a Jehová, le dice. Amén. Yo en mi casa serviremos a Jehová, le dice. Que nuestros hijos sepan, hermanos, y entiendan y comprendan que nosotros tenemos un Dios al cual le servimos y adoramos. Tenemos un Dios, hermanos, al cual le obedecemos y estamos agradecidos con Él, y que queremos, hermanos, siempre servirle a nuestro Dios. Aleluya. Pero Josué logró ver eso, hermanos, que aunque aquel pueblo mostraba obediencia, hermanos, en un tiempo determinado, o posiblemente delante de Josué lo hacían, pero Josué pudo ver eso y le dice, no van a poder servirle a Dios, le dice, con esa actitud, porque Jehová nuestro Dios es un Dios celoso. No van a poder servir a Jehová porque Dios es un Dios santo y un Dios celoso. No va a sufrir vuestra rebeldía, le dijo el Señor, vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a Dios ajeno, Él se volverá y les hará mal, le dice. Si dejan a Dios, hermanos, la juventud en este tiempo, porque ya entrando, hermanos, en la adolescencia, despertando los deseos, el joven, la jovencita, se olvidan de Jehová su Dios. Se olvidan del evangelio, se olvidan del camino que llevan sus padres. Se olvidan, hermanos, de lo que Dios ha hecho con ellos, posiblemente en su niñez, en su
Se olvidan lo que Dios hizo con sus padres. Pero dice, hermano, la palabra del Señor, Él se volverá y les hará mal y no va a consumir después de que les ha hecho bien. Pero el pueblo dijo entonces a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Sí. Josué los hizo jurar ahí y les dijo, ustedes son testigos, les dice, Sí. contra ustedes mismos de que han elegido a Jehová para servirle. Sí, amén. Y ellos respondieron, testigos somos. Sí. Porque estando acá, hermanos, Testigos somos. podemos Decir sí. decir sí, ¿verdad? Le vamos a servir al Señor. Vamos. Incluso cuando estamos en las aguas, allá decimos, le doy las espaldas al mundo y le doy el rostro a Cristo. Amén. Decir sí. Pero luego, hermano, nos olvidamos. Nos olvidamos. Sí, amén. Amén. Dios le dice, hermano, Josué le dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Amén. El pueblo le respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Amén. Así dijeron. Pero sin embargo, verso 31 del capítulo 24 de Josué dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Pero luego, después de eso, hermanos, se olvidaron. Se levantó otra generación. La próxima generación que entró, que vino, se olvidaron de las maravillas del Señor, de las misericordias del Señor. Dios en su misericordia les levantó jueces, hermanos, que los libraban de las manos de sus enemigos, de los que los despojaban. Pero estaban en un círculo vicioso, se llama, hermanos, caer, volver a levantarse, caer, volver a levantarse. En el Evangelio, hermanos, esto no puede ser así. Primeramente, hermanos, porque Pedro dice que nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Aleluya. Y es decir, hermanos, que ya hemos nacido, hermanos, y tenemos una nueva naturaleza. Sí. De nuevo, Y sí. Dios nos pide que seamos santos en toda nuestra peregrinación, no porque nos exija demasiado, sino porque Él sabe el cambio que ha hecho en nosotros. Amén. Sí. Él sabe que ha puesto en nosotros una nueva naturaleza. Por lo menos este pueblo no tenía, hermano, el Espíritu Santo, y nosotros que lo tenemos. Nosotros no podemos, hermano, poner excusa delante de Dios y decir, yo no sabía, no conocía. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Nos lleva a la santificación. Aleluya. Nos apartemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por tanto, en el Evangelio, hermanos, pidámosle fuerza al Señor, hermanos. Ciertamente las mismas tentaciones están presentes, pero con Cristo somos más que vencedores. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos, hermanos, seguir adelante en la obra del Señor, no cayendo, no levantándose. El polvo, hermano, el que era polvo, no volver al vicio. Sí. El que era idólatra, volver a la idolatría. Sí, así. Ya no hay lugar para eso, hermanos, en el Evangelio. Porque Dios no nos ha dado, hermanos, un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de Amén. amor y de dominio propio. Aleluya. Estar, hermanos, firmes en la obra del Señor. Gloria al Señor. ¿De qué serviría, hermanos, que 40 años, 20 años en el Evangelio y en un momento, hermanos, perderlo todo? 50. No serviría, hermanos, de nada. Dios nos guarde en este camino, hermanos, para tratar de ser fieles en su obra, obedeciendo sus mandamientos, no obedeciendo al líder que esté delante, hermanos, sino a Dios. Porque cuando ya no estemos nosotros en este lugar, hermanos, vendrá otro posiblemente que sea más astuto, más tolerante, y le va a ir gustando, se va a ir adaptando. Pero no seguimos a un líder terrenal, hermanos. No fuimos enseñados así. Seguimos a Cristo nuestro Señor. Aleluya. Aquel que nos ha llamado, hermanos, Aleluya. a esta obra preciosa. Gloria a Dios. Agradecemos a Dios, hermanos, por esta palabra.
Amén. Consejo para vida, hermanos, para nosotros. Sí, amén. Dios nos guarda, hermanos. Dios bendiga los matrimonios. Dios bendiga nuestros hogares. Dios bendiga a los jóvenes. Sé que es difícil para los jóvenes, pero caminemos en la obra del Señor. Amén. Hay recompensa, hermanos, Sí, amén. por la obediencia en la obra del Señor. Queda la alabanza, hermanos, para el Señor. Pasemos por nuestras ofrendas. Que Dios nos bendiga a todos.